Bienvenido a Historias de Marple, donde los pueblos tranquilos esconden sus secretos más oscuros. Esta noche, un sobre encontrado entre las cenizas de una chimenea navideña susurra culpa, amor y traición. Ahora, sírvete algo caliente y que comience el misterio. La nieve aún no había cubierto los aleros de St. Mary Mead, pero flotaba en el aire como un suspiro contenido. Cada ventana de la casita resplandecía con el tenue dorado de los preparativos navideños, cáscaras de naranja secándose sobre las tapas de las estufas, cintas colgando de las sillas, una bufanda infantil olvidada en el poste de la puerta. Dentro del salón de la vicaría, la clasificación anual de las tarjetas navideñas de la parroquia había comenzado un alegre y bien intencionado caos de sobres, listas y el aroma a alacre. Era uno de esos pequeños rituales reconfortantes que hacían que diciembre pareciera casi seguro. Solo quedan 32 firmas por firmar, declaró la señora Price Ridley con su habitual celo, aunque su caligrafía se había vuelto cada vez más autoritaria. Y ojalá la señora Lestrange aprendiera la diferencia entre cordialmente y cristianamente. Cambia por completo el significado. Ante esto, la esposa del vicario sonrió con su diplomacia habitual. Debemos recordar, querida, que el significado de cada persona cambia un poco en Navidad. Fue entonces que entre el crujido de las cartas y el tintineo de la tetera anunciaron la pequeña perturbación. Un tenue olor, penetrante e inesperado, emanaba del hogar. No era de carbón ni de pino, sino de papel quemado. La criada, Annie, removió las brasas y algo oscuro se desmoronó en su interior. Miss Marple, sentada tranquilamente junto al fuego con su labor de punto, alzó la vista lo justo para distinguir los bordes de lo que había sido un sobre. La escritura, si es que la había habido, era ahora solo un tenue destello de tinta sobre la ceniza. «Qué raro», murmuró la esposa del vicario. «Creía que habíamos limpiado la chimenea esta mañana». «Quizás se coló algo», dijo Annie, sonrojándose. El señor Clemens estaba aquí recuperándose de la gripe. Podría haberlo dejado caer. La señora Price Ridley, presintiendo una posible irregularidad, se inclinó hacia adelante. Un comerciante, dejando cartas en la chimenea de la vicaría. «De verdad, Annie». La criada se mordió el labio y el momento transcurrió entre una charla cortés. Pero la mirada de Miss Marple se detuvo. Había visto cenizas como esas antes, demasiado crujientes en los bordes, demasiado intactas en el pliegue. No una combustión descuidada, sino deliberada. No dijo nada, simplemente ajustó la tensión de su hilo, escuchando cómo las risas retomaban su ritmo familiar. Sin embargo, una sutil tensión se había instalado en la habitación, como un reloj que titubea entre tics. Afuera, un grupo de villancicos ensayaba en el pórtico de la iglesia y sus voces resonaban entre la niebla. El pueblo parecía en paz, pero la señorita Marple sintió ese extraño temblor bajo la quietud que había aprendido a apreciar. La Navidad despertaba muchas formas de caridad y también algunos temores. El propio vicario llegó poco después, sacudiéndose la nieve de los hombros. «¡Qué escena tan alegre, queridos!», exclamó, mirando a su alrededor con afecto. «Todos trabajando. Me crucé con la señora Bantry en los callejones. La decoración de la mansión es magnífica este año. Espera a medio condado para su reunión de Nochebuena. La mitad del condado, y todos los chismes», observó a la señora Price Ridley. «Me imagino que se decepcionará si no hay algún escándalo que lo anime». Miss Marple sonrió levemente. «El escándalo tiene su propia manera de encontrar su momento, creo. Como el muérdago, necesita muy poca invitación». Se oyeron risas de nuevo, aunque el rostro de la criada seguía preocupado mientras recogía discretamente las cenizas en una palangana.
La mirada de Miss Marple siguió el leve destello del papel carbonizado antes de que se desvaneciera. Algunos hábitos, pensó, eran tan reveladores como las huellas dactilares, deshacerse rápidamente de las cosas, evitar la mirada. Sin embargo, no hizo ningún comentario. Al fin y al cabo, la vida del pueblo se nutría de misterios que era mejor dejar madurar. Al anochecer, la reunión se había disuelto. La señora Price Ridley, con los brazos cargados de sobres dirigidos, bajó a grandes zancadas por el sendero con la solemnidad de quien trae noticias al imperio. La señorita Marple caminaba más despacio. Su aliento formaba pequeñas nubes en la penumbra. Observó la luz de la vicaría aún encendida, tenue, en la ventana del salón. Annie, tal vez, terminando su trabajo o tal vez reescribiendo algo que no debía ser leído. El aire olía a escarcha y humo de chimenea. En algún lugar crujió una verja, en otro, un perro ladró y luego enmudeció. La calma del pueblo era casi perfecta de nuevo, pero solo casi. En la mente de la señorita Marple, ese tenue olor a tinta quemada ya se había sumado a una docena de otras pequeñas curiosidades. El rubor de la señora Price Ridley al mencionar el sobre, la explicación poco convincente de la criada, el inusual silencio del vicario al ver las cenizas. Nada de eso parecía tener importancia todavía, pero la experiencia le decía que el mal rara vez se anuncia susurra entre lo cotidiano, esperando a que alguien note la diferencia entre un corazón que busca consuelo y uno que se usa para ocultar. En la puerta de su cabaña se detuvo a mirar atrás. A través de las ventanas que se oscurecían en el pueblo, casi podía sentir la red de vidas, cada una con sus propios secretos, su propio fuego contenido. La Navidad, pensó, hacía que la gente ordenara sus cosas, y a veces también que las quemara. Cerró la puerta suavemente tras de sí, y el sonido se perdió en el aire denso por la nieve. En algún lugar, no muy lejos, una campana dio las 6. Una tenue melodía de campanas resonó en el camino cuando Miss Marple corrió las cortinas. La tarde se había sumido en un silencio profundo, de esos que hacen que cada sonido parezca deliberado. En la casita de enfrente, la sombra de la señora Price Ridley pasó rápidamente ante la luz de la lámpara. Y luego apareció otra figura a su lado, más delgada, dubitativa. Annie. Las agujas de Miss Marple se detuvieron a medio coser. No era costumbre que la criada de la vicaría visitara a su feligresa más exigente después del anochecer, y menos aún sola. Unos instantes después, el timbre de la puerta de la señorita Marple sonó tímidamente. Se levantó, alisándose el chal como para serenar sus pensamientos, y abrió la puerta para encontrarse con Annie temblando a la luz de la lámpara, con el rostro pálido por el frío y, tal vez, por el remordimiento. «Disculpe, señorita Marple», tartamudeó. No sabía a dónde más ir. La señora Price Ridley dijo que usted lo entendería. «A veces», dijo la señorita Marple con dulzura, «la gente dice eso». «Pasa, niña». Dentro, el aire era cálido, con un ligero aroma a esmalte de uñas de lavanda y el tic-tac constante del reloj. Annie estaba sentada en el borde de una silla, retorciéndose los guantes. «Se trata de aquella carta, señorita. La que ardió en la chimenea de la vicaría. No la puse allí para ocultar nada malo, de verdad que no». Miss Marple cruzó las manos, con una expresión que reflejaba la más pura paciencia y compasión. «Entonces quizá deberías decirme qué era lo que pretendías ocultar». Annie bajó la mirada. «No era mío. Lo encontré detrás de la repisa de la chimenea, escondido allí como si hubiera estado esperando. Pensé que era algo antiguo, pero estaba sellado. Y en el frente solo decía, para abrir después de Navidad». Tragó saliva. «Me asusté, señorita. No iba dirigido a nadie».
Los ojos de la señorita Marple se suavizaron, aunque su mente ya estaba ordenando los detalles como si fueran cartas sobre una mesa. ¿Y lo quemaste? Lo intenté, susurró Annie, pero no se enganchaba bien. El papel era grueso y había algo dentro de él. Creo que tal vez una llave. La palabra quedó suspendida en el aire como una nota alargada. Miss Marple asintió lentamente, con el laboreo aún en el regazo, casi olvidado. Y luego. Entonces entró la señora Price Ridley y continuó Annie, acelerando el ritmo de la voz. Me vio junto al fuego y me preguntó qué hacía. Le dije que solo estaba ordenando. Me dijo que se lo dejara a ella para que se asegurara de que quedara bien limpio. Y ella misma barrió las cenizas. La expresión de la señorita Marple no cambió, pero en su interior percibió el leve murmullo de otra historia, una que había comenzado mucho antes de esa noche. La reputación de la señora Price Ridley como autoridad moral era tan intachable como el encaje de su salón. Pero sabía que las cosas intachables a menudo debían su brillo a lo que ocultaban. ¿Se lo contaste a la esposa del vicario?, preguntó. Annie negó con la cabeza. No me atreví. Pensaría que estaba husmeando. Tiene usted toda la razón, dijo Miss Marple en voz baja. No hay que entrometerse en los secretos ajenos. Suelen ser turbios. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. ¿Crees que he hecho algo mal? Miss Marple sonrió levemente. Oh, querida, rara vez nos equivocamos como pretendemos. Solo te has asustado, pero quisiera que descansara tranquila esta noche y que, por ahora, dejemos el asunto en paz. ¿Puedo prometerte que lo investigaré? Un fugaz alivio cruzó el rostro de Annie. Asintió, murmuró un agradecimiento y salió apresuradamente a la nieve. Miss Marple observó desde la ventana cómo la figura de la criada se desvanecía hacia la vicaría, sus pequeñas huellas ya diseminándose en la nieve acumulada. Más allá de esto, el ensayo de los villancicos comenzó de nuevo. God rest ye merry, gentlemen. Las palabras resonaron extrañamente en el viento. Mitad consuelo, mitad advertencia. Volvió a su hogar. Las llamas ardían limpiamente ahora, pero pensó en la carta que se había resistido como algo destinado a sobrevivir, y en la señora Price Ridley, cuidando ella misma las cenizas. No era la malicia lo que inquietaba a la señorita Marple, sino la premeditación. La moral del pueblo dependía de que ciertas personas jamás fueran cuestionadas, y la señora Price Ridley se había erigido hacía tiempo como su guardiana. Dieron las 7. Miss Marple se levantó, se arropó mejor con el chal y cogió el abrigo. Al fin y al cabo, había prometido llevar la parte del vicario al ensayo del coro. No podía llegar tarde, y además se oía mucho mientras los demás cantaban. En el salón parroquial, el ambiente era cálido y animado. Miss Marple se movía con discreción entre los bancos, intercambian breves cumplidos, notando la distracción del vicario y la notoria ausencia de la señora Price Ridley. Al terminar el ensayo, se detuvo cerca de la puerta de la sacristía y escuchó una breve y agitada conversación entre el sacristán y el joven señor Larch, hijo del jefe de correos. ¿Estás seguro de que iba dirigido al salón?, susurró Larch. El sacristán asintió. Clarísimo. Pasé la semana pasada con sello extranjero y sello rojo, pero la señora Bantry dijo que nunca había oído hablar del remitente. La mirada de la señorita Marple se desvió hacia la ventana. Afuera, la nieve caía con más fuerza, borrando el sendero que conducía a su cabaña. Quizás, bajo esos montones de nieve, yacía la verdad, plegada y sellada, esperando a que algún incauto la leyera. La campana de la iglesia dio las 8 cuando Miss Marple salió del salón parroquial, sus botas crujiendo en la nieve que se hundía. Faroles brillaban tenuemente a lo largo del camino, rodeados de niebla.
En algún lugar, tras una ventana con cortinas, un gramófono tocaba villancicos con una alegría demasiado desentonada con la quietud del ambiente. El pueblo, pensó, comenzaba a cerrarse por la noche, puertas cerradas con llave, cortinas corridas, secretos guardados como si fueran hogueras. Pasó frente a la vicaría, cuyas ventanas superiores aún estaban iluminadas. La visión la tranquilizó, aunque percibió una leve sombra de movimiento en la silueta de una mujer que caminaba de un lado a otro y luego se detuvo bruscamente. La casa de la señora Price Ridley estaba 2 puertas más allá. Las cortinas estaban corridas para bloquear el resplandor de la luz de las farolas. Un cuadrado de luz parpadeó una vez, como si un papel se hubiera prendido a la llama, y luego se desvaneció. Ante la puerta de su casa, Miss Marple se detuvo. Había presenciado muchos inviernos de discreción en el pueblo, las sutiles omisiones que mantenían intactos los matrimonios, las pequeñas hipocresías que preservaban las reputaciones. Pero la imagen de aquella carta sellada para Navidad, ardiendo pero no destruida, se negaba a abandonarla. Entró, se sacudió la nieve del abrigo y volvió a sentarse junto a la chimenea. El laborero seguía intacto. En su lugar, sacó una pequeña libreta del cajón lateral y anotó 3 nombres. Señora Price Ridley. Annie. Señora Bantry. Observó al trío con una leve sonrisa. Cada una había estado vinculada a la casa parroquial de una forma u otra. Cada una se regía por su propia concepción de la decencia, y la decencia, según la larga trayectoria de la señorita Marple, solía motivar muchas más travesuras que la codicia. Unos golpes en la puerta la sacaron de sus pensamientos. Al abrirla, se encontró con el joven señor Larch de pie allí, con la bufanda torcida y la nariz rosada por el frío. «Siento molestarla», señorita Marple dijo. El vicario pensó que lo mejor sería que se lo entregara. Dijo que quizá lo había olvidado en la mansión. Extendió un pequeño sobre de papel color crema, ligeramente quemado en una esquina. La señorita Marple lo aceptó con cierta curiosidad. Qué considerado de su parte. No creo haber dejado caer nada, pero veamos. Examinó el sobre a la luz de la lámpara. El anverso estaba en blanco. La cera roja del sello estaba rota, como si alguien lo hubiera forzado. Dentro había una hoja doblada, chamuscada por un borde. Escritas con una caligrafía preciosa y antigua, solo había unas pocas palabras. Abrir cuando las campanas estén en silencio. Ella alzó la vista bruscamente, pero el señor Larch ya había comenzado a retroceder por el sendero. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó. Se giró, dudando. «En la cesta de cartas del vestíbulo, señorita. Pensé que podría ser parte de la decoración del coro o algo así. Un mensaje un tanto curioso, ¿verdad?». «Sí», dijo en voz baja. Silencio. Cuando él se había marchado, ella volvió a leer las palabras. Cuando las campanas callan una instrucción, o quizá una condición. Tenía el aire de algo escrito en confianza, destinado a alguien que comprendería su significado instintivamente. Y sin embargo, el papel le resultaba extraño en las manos, rígido, formal, distinto de una nota de amor o una disculpa. Le recordaba absurdamente a la correspondencia legal. La dobló de nuevo dentro de su sobre y la colocó sobre la repisa de la chimenea, junto al pequeño reloj de latón. Allí brillaba tenuemente a la luz del fuego un pálido fantasma de las cenizas que había visto antes. La habitación pareció más silenciosa con su presencia. Sus pensamientos se desviaron hacia la reunión de la señora Bantry, medio condado, según había dicho la señora Price Ridley. Una ocasión perfecta para que algo surgiera o desapareciera. Y la señora Bantry, a pesar de su buen corazón, tenía afición por coleccionar curiosidades, historias, cartas y personas.
El sueño de la señorita Marple se vio interrumpido por un leve golpe en el cristal de la ventana. Se volvió y vio a la mismísima señora Price Ridley afuera, abrigada con pieles, con los ojos brillantes y fríos como la escarcha. La señorita Marple abrió la puerta. «Mi querida señorita Marple», fue un saludo seco. «Disculpe la hora. Pensé que era mejor hablar en privado». «Por supuesto», respondió la señorita Marple. «¿No quieres entrar?» La señora Price Ridley declinó con un movimiento de cabeza. «No, mejor no me vean venir. Solo quería comentarle lo del lío en la vicaría. La pobre Annie se ha puesto muy nerviosa. Es joven, impresionable. Le dije que lo olvidara por completo». La señorita Marple la observó con plácido interés. «Ya veo. ¿Y está usted completamente segura de que no fue nada?» «Completamente. Un simple desecho, nada más. La gente hace dramas de tonterías». Su voz se tensó ligeramente. «Espero que no alimente sus fantasías». «Ni debería soñar con ello», dijo la señorita Marple amablemente. La mujer mayor inclinó la cabeza con alivio y satisfacción. «Bien. Me alegra mucho que nos entendamos». Mientras desaparecía entre la nieve, la señorita Marple cerró la puerta y escuchó el débil silbido del viento a través de la chimenea. Se acercó a la repisa de la chimenea, donde aún reposaba el sobre medio quemado. Su cera brillaba como sangre seca. Entenderse mutuamente, pensó, era algo que podía significar muchas cosas en St. Mary Mead: consuelo, amenaza o advertencia. Y la versión de la señora Price Ridley sobre la comprensión a menudo implicaba mucho ocultamiento. El fuego crepitó, desprendiendo una leve nube de ceniza que se elevó en el aire como confeti gris. Miss Marple la observó caer, mientras su mente recompone fragmentos de un patrón de cartas enviadas, cartas destruidas y una que se había negado a morir. Afuera, las campanas volvieron a repicar, sus notas resonando por todo el pueblo. En algún lugar, alguien esperaba que dejaran de sonar. El último eco de las campanas se desvaneció en el aire helado, dejando al pueblo en esa peculiar quietud que sigue al sonido, la sensación de que algo se ha detenido, a la espera. Miss Marple permaneció junto a la chimenea, con la mano apoyada suavemente en la repisa, al lado del sobre chamuscado. El silencio parecía contener un murmullo de intención. Había vivido lo suficiente para saber que ciertos silencios no eran paz, sino preparación. Unos suaves golpes en la puerta trasera interrumpieron sus pensamientos. Era Elspeth, la doncella de la señora Bantry, con las mejillas enrojecidas por el frío. «Disculpe, señorita Marple», dijo sin aliento. «La señora Bantry me envió un mensaje preguntándome si podría venir a la mansión mañana por la mañana. Ha habido un pequeño percance con la decoración. Nada grave, dice, pero agradecería su atención». «Por supuesto», dijo la señorita Marple, aunque dudaba que la guirnalda necesitará la supervisión de un detective. Elspeth vaciló, mirando hacia la chimenea. «Y, señorita», añadió bajando la voz, «la señora Bantry me dijo que preguntara si había visto a alguien entregando cartas esta noche. No el correo habitual, sino algo privado». Miss Marple sonrió levemente. «Qué curioso. No, no puedo decir que lo haya hecho, pero sin duda estaré atenta». Tras la marcha de la criada, Miss Marple volvió a su silla. La idea de una carta privada no era sorprendente en Navidad, pero había un trasfondo en las palabras de Elspeth que insinuaba cierta malicia. Una carta extraviada, tal vez. O robada. Volvió a pensar en el sobre quemado, aquel que se había resistido a ser destruido. Las cartas tenían una extraña forma de sobrevivir cuando no debían. A la mañana siguiente amaneció un sol pálido que apenas logró derretir la escarcha. St. Mary Mead yacía cubierta por una capa de nieve blanca y brillante, tan impoluta que parecía negar la existencia del pecado.
Miss Marple, envuelta en su abrigo de lana azul, se dirigió hacia Gossington Hall. Un rastro de huellas de botas se extendía ante ella, profundo y deliberado, como si alguien hubiera pasado por allí con prisa antes del amanecer. El salón lucía espléndido, su fachada de piedra cubierta de hiedra, las ventanas empañadas por el calor de los preparativos en su interior. La puerta la abrió la propia señora Bantry, alegre pero nerviosa, con el chal rojo ladeado. «Mi querida señorita Marple», qué amable de su parte venir. Es de lo más ridículo. Le dije a Arthur que debía de ser un borrador. Pero bueno, venga a verlo. Ella abrió paso a través del gran salón, perfumado con pino y barniz, hasta la sala de música. Allí, junto a la gran chimenea, un montón de vegetación carbonizada yacía sobre la alfombra. Miss Marple se inclinó para examinar. Las ramas de pino estaban ennegrecidas en las puntas, pero debajo de ellas había algo, incongruente, una astilla de papel crema, curvada por el calor. La señora Bantry suspiró. Estábamos colgando las guirnaldas cuando el fuego se reavivó de repente. El pobre Arthur casi se quema las cejas, pero Elspeth insiste en que vio algo caer de la repisa de la chimenea justo antes de que ocurriera. Jura que parecía una carta. Miss Marple tocó el papel con suavidad. El fragmento conservaba la tenue impresión de una caligrafía antigua, ahora borrosa e ilegible. «Una carta», murmuró. «Qué extraño». «Exacto. Aunque no me imagino quién escondería algo así detrás de la chimenea». La señora Bantry se irguió, con las manos en las caderas. «Arthur dice que está sellada desde el invierno pasado». La mirada de la señorita Marple se detuvo un instante en el papel chamuscado. «Quizá más tiempo», dijo en voz baja. La señora Bantry servía té mientras conversaban, y su charla fluía con la calidez habitual. Sin embargo, la señorita Marple percibió cierta inquietud tras la brusquedad de su anfitriona. Gossington Hall, a pesar de su alegría, siempre le había parecido un lugar donde el pasado se instalaba con demasiada comodidad, cartas antiguas, viejas amistades, viejos engaños, cada uno cuidadosamente guardado en los cajones de la memoria. Al entrar en el salón, encontraron al coronel Bantry leyendo el periódico matutino, con las gafas bajas sobre la nariz. Levantó la vista con el ceño fruncido. «Dicen que hay un lío en la iglesia», comentó. «La criada del vicario está histérica por unas cartas quemadas y demás». «Qué tontería». Miss Marple aceptó su taza con tono suave. «La gente rara vez se altera por nada, coronel», resopló. «Bueno, la Navidad tiene efectos extraños en la gente. Hay mucha sentimentalidad en el aire. Lástima que no acabe con los chismes». La señora Bantry lanzó una mirada significativa. «Hablando de chismes, Arthur, la señorita Marple está aquí preguntando por nuestro pequeño accidente». «Sí, claro». Dobló el papel con cuidado. «Con un poco de suerte, vimos las llamas antes de que se propagaran. Curiosamente, olía a lacre, no a pino. Hace años que no uso lacre». La señorita Marple lo miró pensativa. Entonces ya no era una simple decoración. El coronel soltó una risita insegura, pero la sonrisa de su esposa se había desvanecido. «¿No crees que tenga algo que ver con lo que pasó en la vicaría?» «Puede que no sea nada en absoluto», dijo la señorita Marple. «O simplemente algo que pensó que podía esconderse a plena vista». Al salir del salón, las campanas de la iglesia volvían a ensayar, desvaneciéndose entre el frío. Caminó despacio, intentando recordar lo sucedido. El mismo aroma a cera, el mismo tenue eco de las llamas que se extendían como fantasmas de un hogar a otro. Tras todo ello, una mano a la vez cautelosa y audaz, que comprendía el instinto del pueblo de guardar silencio antes que indagar. Cuando llegó a su puerta, la nieve había comenzado a caer de nuevo, ligera y persistente, ocultando las huellas que había seguido esa mañana.
Se detuvo, contemplando el humo de su chimenea que se elevaba hacia el cielo pálido. En esa columna ascendente creyó ver el atisbo de un signo de interrogación. Dentro de su cabaña, el sobre, medio quemado, seguía sobre la repisa de la chimenea, paciente como siempre. Lo levantó una vez más, sopesando su silencio contra los murmullos del pueblo. El sobre seguía donde lo había dejado, sus bordes reflejando la tenue luz de la mañana. Miss Marple lo contempló durante un largo rato antes de volver a guardarlo con cuidado en el cajón bajo su costurero. No hay que dejar que la curiosidad se adelante a la razón. Sin embargo, mientras se abrochaba el abrigo y se dirigía a la calle principal, tuvo la extraña sensación de que el pueblo mismo parecía contener la respiración. Afuera, la nieve amortiguaba todos los sonidos. El aire olía a humo y pino, con un ligero aroma a repostería recién horneada de la cocina de la vicaría. Cerca de la oficina de correos se había congregado un pequeño grupo. Entre ellos estaban la señora Price Ridley, la señorita Hartnell y el joven señor Larch, quienes fingían no participar en la misma conversación. ¡Qué vergüenza!, exclamó la señora Price Ridley. Desde el principio dije que era voluble. Todo este rollo de cartas e incendios no es más que una forma de llamar la atención. Miss Marple se detuvo con delicadeza al margen del grupo. «Buenos días, señora Price Ridley. Espero que no esté hablando de la pobre Annie, ¿verdad?» Su tono era suave, pero silenció al círculo. La expresión de la señora Price Ridley se endureció. Naturalmente, uno siente compasión por la muchacha. Sin embargo, no le corresponde a una sirvienta entrometerse en los asuntos de sus patrones, especialmente cuando la imaginación supera las obligaciones. «Es cierto», dijo la señorita Marple, «aunque la imaginación es algo curioso. A menudo se adentra en lugares donde la verdad ya ha estado». Las mujeres más jóvenes cuchicheaban tras sus guantes. La señora Price Ridley, sonrojándose ligeramente, se volvió hacia la tienda de ultramarinos. La señorita Marple la observó marcharse. Tras aquella indignación se escondía el temor no culpa aún, sino el miedo a que los chismes se volvieran en su contra. En St. Mary Mead, la reputación no era una posesión, sino una frágil tregua. Siguió su camino hasta la oficina de correos, donde el señor Larch clasificaba el correo con exagerada diligencia. Cuando los demás se marcharon, se acercó al mostrador. «Señor Larch», dijo en voz baja, «¿recuerda usted algo sobre aquella carta extranjera con sello postal dirigida a Gossington Hall?» Dudó. «Podría, señorita, pero la jefa de correos me dijo que no hablara de asuntos oficiales». «Tiene toda la razón», convino la señorita Marple. «Aún así, cabe preguntarse si llegó sano y salvo». Bajó la voz. «Eso es lo raro. La señora Bantry dice que nunca lo recibió, pero el registro muestra que se entregó. Yo mismo lo dejé el día antes de que nevara. Curiosamente, tenía el mismo tipo de sello de cera roja que el que me enseñaste anoche». Los ojos de la señorita Marple se iluminaron ligeramente. «¿De veras? ¿Estás segura? Tan seguro como puedo estarlo». Matasellos extranjero, quizá francés y pesado, como si contuviera algo más que papel. Ella le dio las gracias amablemente y lo dejó continuar con sus labores. Afuera, el aire se había vuelto más gélido y la nieve comenzaba a caer de nuevo en copos constantes. El pueblo lucía impecable, libre de todo rastro de lo que había debajo. Una conciencia tranquila podría tener un aspecto muy similar. En la esquina, casi chocó con la esposa del vicario, cuyo rostro estaba pálido y demacrado. «Oh, señorita Marple, qué alegría verla», susurró. «Qué susto me he llevado». «Annie se ha ido». «Se ha ido», repitió la señorita Marple en voz baja. «No vino a desayunar. Su cama está fría. La pobre niña ha perdido casi todas sus pertenencias».
Mi marido cree que se ha escapado a casa de su hermana en Market St. Luke East, pero había una nota en su almohada, unas pocas palabras. Siento lo que hice. Es mejor así. Miss Marple tomó con delicadeza las manos enguantadas de la mujer. Pobrecita, está asustada, eso es todo. La gente hace cosas terribles cuando cree que nadie la va a entender. La esposa del vicario asintió, secándose las lágrimas. No soporto la idea de un escándalo. No en Navidad. No, por supuesto que no, dijo la señorita Marple en voz baja. Pero la verdad tiene su propio calendario. Rara vez consulta el nuestro. Se separaron en el camino. La esposa del vicario se apresuraba a casa, su pequeña figura casi engullida por la nieve que caía. Miss Marple continuó hacia el cementerio, donde las huellas de los villancicos se mezclaban con las de otros, más difíciles de explicar. Junto a la puerta del cementerio, vio un parche de nieve pisoteada que conducía a la sacristía y algo que brillaba medio enterrado bajo el acebo. Se agachó y lo recogió. Era una llave. No una cualquiera, era larga, ornamentada, con las tenues iniciales EB grabadas en el mango. Una mancha de hollín marcaba su borde, como si hubiera estado en el interior de una chimenea. Miss Marple la sostuvo entre sus dedos enguantados, sintiendo el frío metal palpitar levemente con misterio. Una llave dentro de una carta en el fuego. Tenía la perfecta simetría del engaño. La deslizó con cuidado en su bolsillo y se volvió hacia la iglesia. El coro ensayaba dentro, pero ella se detuvo justo fuera de la puerta, dejando que las voces la envolvieran. A través de los cristales emplomados pudo verlos a Elspeth, la doncella de la señora Bantry, entre las contraltos al vicario, solemne y cerca del frente, y a la propia señora Price Ridley, con los labios apretados en un gesto de reverencia. Su voz se elevó por encima de las demás en el estribillo de «Oh, venid, fieles todos», pura pero quebradiza. La señorita Marple sonrió levemente. Fidelidad, reflexiona, era una palabra como la caridad, fácil de proclamar, difícil de demostrar. Al terminar el himno, el vicario miró hacia la puerta de la sacristía, como esperando a alguien. Luego apartó la vista, demasiado rápido. Miss Marple regresó por el sendero, con la nieve acumulándose en su sombrero. Las campanas del pueblo volvieron a sonar, lejanas pero insistentes, repicando ya no para el culto, sino como advertencia. En algún lugar, pensó, la verdad ya estaba escrita y tal vez incluso sellada. Solo esperaba el valor para revelar. El sonido de las campanas resonó en los oídos de Miss Marple mientras cruzaba el sendero del cementerio, sus botas hundiéndose suavemente en la nieve recién caída. La puerta de la sacristía, entreabierta, se mecía levemente con el viento. Dudó solo un instante antes de acercarse. El aire que emanaba del interior no era el frío del abandono, sino el tenue y cálido aroma a humo de vela que alguien había estado allí hacía poco. Dentro, la pequeña habitación estaba en penumbra, iluminada únicamente por una vela que colgaba de un candelabro de latón. Las vestiduras colgaban pulcramente de sus perchas, y la plata de la comunión, pulida y lista. Sobre la mesa, una Biblia encuadernada en cuero, yacía abierta junto a un montón de papeles litúrgicos doblados. Sin embargo, algo desentonaba una estrecha caja de cerillas, medio vacía, y una mancha de hollín que recorría la pared interior cerca de la chimenea. Miss Marple se inclinó y examinó la cornisa de piedra. Un fino polvo de ceniza se adhería al borde, lo suficientemente fresco como para dejarle la marca en la yema del dedo. Lo apartó pensativo. «Quien ordena con demasiado esmero», murmura, «a menudo desea borrar lo que más importa». Se oyeron pasos a sus espaldas. «¿Señorita Marple?» Era el vicario, cuya alta figura llenaba el umbral. «Mi querida señora, me ha dado un buen susto. No debería estar aquí sola».
Vi la puerta abierta, dijo con suavidad. Pensé que tal vez había sido el viento, aunque parece que el viento también ha estado apagando velas. Parpadeó y luego siguió su mirada. Ah, sí, sí, me estaba preparando para la misa de mañana. Sus palabras salieron demasiado rápido y sus manos jugueteaban con el borde de la sotana como si estuvieran demasiado ocupadas. Supongo que has oído hablar de la pobre Annie, ¿no? Sí, dijo la señorita Marple en voz baja. Esta mañana me encontré con la señora Price Ridley, que estaba muy convencida de que la huida de la chica fue puramente dramática. El vicario suspiró, pasándose una mano cansada por la frente. La gente es cruel. Annie estaba asustada. Eso es todo. Creo que descubrió algo que no comprendía. ¿De veras?, preguntó suavemente la señorita Marple. Miró hacia la pequeña ventana y su aliento empaña el cristal. Anoche llegó una carta aquí. Esta semana un mensaje anónimo acusaba a un miembro de nuestra congregación de conducta deshonrosa, sin mencionar su nombre. Lo eliminé, por supuesto. Semejante veneno no debe circular. ¿Quemada?, preguntó, con voz aún suave. Dudó. Sí, pensé que era lo mejor. Miss Marple no dijo nada, pero su mirada volvió a posarse en la mancha de hollín. Los secretos nunca se queman del todo limpios, pensó, dejan un tenue aroma que persiste en la conciencia. Le ruego que no lo mencione, prosiguió el vicario. No trae nada bueno remover esos temas, sobre todo ahora, en Navidad. Exacto, respondió la señorita Marple. Y sin embargo, a veces lo bueno depende de removerlo un poco. El postre, por ejemplo. Soltó una risita nerviosa y desconcertada, y ella le sonrió con una ternura maternal. Discúlpame, querido vicario. No le molestaré más. Al salir, el aire se sintió más denso, como si la iglesia misma exhalara secretos. Al otro lado del camino, una figura se alejó apresuradamente del seto, envuelta en un abrigo oscuro, moviéndose con rapidez. La señora Price Ridley, sin duda. Miss Marple la observó retirarse hacia la calle principal y la punta afilada de su paraguas clavó la nieve como signos de puntuación. Siempre en camino para entregar o recibir información. El camino de Miss Marple la llevó junto a la tienda de ultramarinos, donde se detuvo bajo el alero para sacudirse la nieve. Dentro, la señora Bantry estaba de pie junto al mostrador, conversando en voz baja con la esposa del carnicero. Ambas guardaron silencio cuando Miss Marple entró. «¡Querida!», exclamó la señora Bantry, recuperándose rápidamente. «Estábamos hablando de los preparativos para la reunión de mañana. Espero que puedas venir. Habrá música y quizá un par de mímicas sencillas. Algo alegre para animar el ambiente». «Qué amable de su parte», dijo la señorita Marple. «Siempre he encontrado que la alegría es lo más revelador». La sonrisa de la señora Bantry se desvaneció. «Oh, querida, ¿acaso dejas que esta conversación sobre las cartas perdidas te altere? Arthur insiste en que todo es un malentendido». Sin duda, la señorita Marple estaba de acuerdo. Los malentendidos son la esencia misma de la vida en un pueblo. La esposa del carnicero soltó una carcajada, mientras que la señora Bantry se removió incómoda. Un tenue brillo de preocupación se asomaba bajo su colorete. «Entre nosotras», dijo en voz baja, «creo que alguien nos ha estado enviando cartas desagradables, de esas que intentan reabrir viejos escándalos. Arthur cree que es una broma. Yo no estoy tan segura». Miss Marple ladeó la cabeza. «Siempre he pensado que los viejos escándalos tienen una persistencia asombrosa. Prefieren no ser olvidados». Cuando regresó a casa, caía el crepúsculo. El fuego de la chimenea ardía tenuemente, proyectando largas sombras en la pared. Sacó la llave ornamentada que había encontrado bajo el acebo y la sostuvo a contraluz. Las iniciales EB
Brillaron como un secreto susurrando para ser leído. Elspeth Bantry. ¿Una conexión o una coincidencia? El reloj de latón dio las 5. En el pueblo, las ventanas comenzaron a iluminarse con la luz de las farolas, cada una un pequeño escenario de confort doméstico. Pero el confort, pensó Miss Marple, rara vez era la verdad. Guardó la llave en el bolsillo y se recostó mientras su mente recorría los finos e invisibles hilos que unían las cartas, los incendios y la niña desaparecida. Afuera, las campanas volvieron a sonar, pero esta vez solo repicaron 2 notas antes de apagarse de repente. La pausa fue inquietante, como un suspiro contenido al momento de una confesión. El silencio tras el tañido de las campanas oprimía al pueblo como una respiración contenida. Miss Marple se levantó de su silla, con el chalé bien recogido, y miró a través de la ventana cubierta de escarcha. Junto al seto lejano, unas tenues huellas surcaban la nieve pequeñas, ligeras y apresuradas, alejándose de la vicaría hacia el camino del prado. El cielo palidecía en el horizonte, aún sin luz del día, pero con la gris promesa de la misma. Alguien se había movido durante esa pausa entre campanadas, cuando todo el pueblo aguardaba la siguiente nota que nunca llegó. Tomó su bastón y salió. El aire era gélido y nítido, cada sonido magnificaba el crujido de las ramas, el suave siseo de sus botas. Seguir las huellas fue un acto de instinto, no de curiosidad. Se curvaban más allá del muro de la iglesia, hacia el sendero que conducía detrás de Gossington Hall. Eran demasiado pequeñas para ser de hombre, demasiado ligeras para el paso firme de la señora Price Ridley. De una joven, tal vez. De Annie. Donde el sendero descendía cerca del arroyo helado, las huellas se detenían, dejando 2 pequeñas marcas juntas, como si el caminante se hubiera detenido a mirar atrás. Luego, junto a ellas, las marcas más marcadas de otro par de huellas que se acercaban desde la dirección opuesta. Miss Marple se arrodilló, examinando la superposición. El segundo par de huellas se adentraba más, con tacones cuadrados, quizá masculinos, y la tenue línea de un bastón que se extendía a un lado. Se encontraban allí, y más allá de ese punto, solo las huellas más marcadas continuaban hacia el vestíbulo. Entrecerró los ojos. 2 personas se habían encontrado en la oscuridad y una no había regresado. Se enderezó, sacudiéndose la escarcha de los guantes. El silencio del lugar era sobrecogedor, solo interrumpido por el murmullo lejano del río bajo su capa de hielo. Desde el vestíbulo llegó el leve golpeteo de una puerta del establo. Una figura emergió, un hombre con abrigo, portando una linterna. El coronel Bantry, inconfundible por su paso enérgico y ligeramente pomposo. Se detuvo en seco al verla. «Señorita Marple, afuera con este tiempo. Se va a resfriar. Creo que la muerte está sorprendiendo a otros». El coronel dijo con suavidad. «Usted se ha ido temprano». Tras revisar las cercas, respondió rápidamente, balanceando la linterna de un lado a otro. El jardinero informó haber visto huellas cerca del huerto. Algún bribón por ahí, no me extrañaría. «Qué considerado», dijo la señorita Marple, con la mirada fija en la linterna. «Esas deben ser sus huellas, entonces». «¿Mío?» Sí, por supuesto. ¿De quién más? Vine directamente de casa». Miss Marple sonrió amablemente, aunque notó que la dirección que él señalaba no coincidía con la que seguían sus huellas. Semejante diligencia es admirable a estas horas. «Espero que no te falte nada». «Nada en absoluto», dijo, con un tono ligeramente demasiado firme. «Ahora, si me disculpan, debo ir a la puerta». Lo vio alejarse a grandes zancadas, la luz de su linterna desvaneciéndose entre los árboles.
El coronel no era un hombre engañoso por naturaleza, pero hay ocasiones en que la honestidad resulta incómoda, sobre todo cuando la familia está al borde del escándalo. Cuando la señorita Marple regresó al pueblo, el amanecer había teñido los tejados de un tenue plateado. El humo comenzó a salir de las chimeneas de nuevo, devolviendo la ilusión de la vida cotidiana. Elspeth, la doncella de la señora Bantry, caminaba apresuradamente por el sendero con una cesta al brazo, el rostro pálido y distraído. Cuando la señorita Marple la saludó, se sobresaltó visiblemente. «Oh, señorita Marple, no la había visto. La señora Bantry está hecha un lío. El agente ya está allí». «¿De veras?» El tono de la señorita Marple era amable pero alerta. «¿Ha ocurrido algo?» Elspeth vaciló. Encontraron algo junto a la pared del fondo. El señor Bantry había salido temprano. Y bueno, mejor no digo nada. La señorita Marple le puso una mano en el brazo. «Entonces quizá no sea necesario. Supongo que pronto tendré noticias». Mientras Elspeth se apresuraba, Miss Marple continuó a su paso pausado hacia la mansión. Un pequeño grupo de aldeanos ya se había formado cerca del camino de entrada. La curiosa planta era resistente en invierno. El agente Beckett estaba junto a la puerta, con semblante preocupado. Se tocó la gorra con torpeza al verla. «Buenos días, señorita Marple. Preferiría que no hubiera gente merodeando, por favor». «Por supuesto, mi querido Beckett. Impedir que St. Mary Mead se desoriente es una tarea digna del mismísimo Arcángel Miguel». Sonrió con ironía. «Cierto, un asunto desagradable, sin duda. Parece que uno de los jardineros de la mansión encontró un trozo de ropa junto al muro del huerto. Podría ser un abrigo o delantal de sirviente». «¿Marcas de quemaduras?», preguntó en voz baja. Parpadeó. «Sí, claro. Me quemé justo el dobladillo». «¿Cómo te fue?». Pero la señorita Marple se limitó a sonreír y negar con la cabeza. Las mujeres se fijan en los detalles, agente. Sobre todo cuando alguna vez han tenido que lavar la ropa. No se detuvo. En cambio, volvió hacia el cementerio, donde las cuerdas de las campanas seguían inmóviles. El sonido discontinuo de la noche anterior resonaba en sus pensamientos, junto al silencio entre el segundo y el tercer tañido. Un silencio cronometrado, tal vez, para ocultar otro sonido. De vuelta en su cabaña, se calentó las manos junto al fuego y sacó la llave del bolsillo. Sus iniciales volvieron a brillar, burlándose de ella. «Elspeth Bantry», pensó. Sin embargo, Elspeth parecía genuinamente afectada. A menos, claro está, que la culpa tuviera muchos matices, y no todos fueran negros. A través de la ventana llegó el débil murmullo de las voces que se acercaban la señora Price Ridley y la esposa del vicario, caminando juntas en una alianza que a la señorita Marple siempre le había parecido antinatural. Tales alianzas, reflexionó, solo se formaban cuando la verdad comenzaba a tambalearse bajo los pies de la gente. Revolvió el fuego distraídamente. Las brasas brillaron con más intensidad y de entre ellas un trozo de carbón se irritó con un crujido seco, dejando al descubierto un núcleo hueco de papel sin quemar. Se inclinó hacia adelante, observando cómo se curvaba. Era absurdo, por supuesto, pero por un instante fugaz creyó ver la escritura allí. La tenue caligrafía se desvaneció al desmoronarse el carbón, esparciendo chispas sobre la chimenea. Miss Marple parpadeó, con los pensamientos tan nítidos como el parpadeo de la llama. No era la primera vez que un mensaje intentaba comunicarse a través de las cenizas en St. Mary Mead, ni la primera vez que alguien confiaba en el fuego para silenciar lo que jamás debió escribirse. Llamaron a su puerta con un golpe seco e inseguro. Al abrir, allí estaba el agente, con el sombrero en la mano y la nieve aún adherida a sus botas. «Disculpe, señorita Marple. Pensé que sería mejor avisarle antes de que empiecen los rumores. Hemos encontrado a Annie, quiero decir,
¿La encontraste? Su voz se mantuvo serena, aunque su corazón se contrajo. Asintió. Junto al estanque del molino. Salvó, gracias a Dios. Solo estaba casi congelada. Parece que se había estado escondiendo en el cobertizo de herramientas detrás del salón. Dice que estaba esperando para hablar con alguien. No dirá con quién. ¡Qué suerte!, dijo la señorita Marple en voz baja. ¿La han llevado a algún lugar cálido? Sí, señora. La señora Bantry la está viendo ahora. Está muy mal, muerta de miedo. No para de murmurar sobre una carta y que nunca tuvo la intención de devolverla. No tiene sentido. Quizá recapacite cuando se sienta segura, murmuró la señorita Marple. El miedo distorsiona la verdad. Beckett frunció el ceño, visiblemente incómodo con su calma. Si quieres hablar con ella, la señora Bantry dijo que podrías. Confía en que tú podrás obtener más información de la chica que nosotros. Iré enseguida, dijo. El agente dudó en la puerta. Una cosa más, el coronel Bantry no quiere que se difunda información sobre la marca que encontramos cerca del huerto. Todavía no hay nada seguro, pero parece que alguien intentó quemar algo allí, quizá papel otra vez. Miss Marple inclinó la cabeza. Parece que la gente tiene bastante afición por quemar su correspondencia esta temporada. Al llegar a Gossington Hall, la casa se sentía más pesada de lo habitual, la alegría forzada. Las guirnaldas estaban mustias, las velas apagadas. En el salón, la señora Bantry estaba junto a la ventana, su habitual vivacidad apagada. Ay, señorita Marple, gracias a Dios. La pobre está en la habitación de la servidumbre. No le dirige la palabra a Arthur, y el agente no para de llorar diciendo que lo ha estropeado todo. ¿Qué has estropeado?, me pregunto, dijo la señorita Marple, quitando suavemente los guantes. La señora Bantry bajó la voz. Dijo que encontró algo en uno de los bolsillos del abrigo de mi marido, un papel que no debería haber visto. Arthur jura que son tonterías, pero ha estado bastante raro estos últimos días, nervioso. Y esa horrible señora Price Ridley llamó esta mañana, insinuando, bueno, algo inapropiado. La expresión de la señorita Marple se suavizó, aunque sus ojos seguían penetrantes. Las insinuaciones de la señora Price Ridley son como la hiedra, crecen mejor cuando nadie las arranca. La condujeron a la pequeña habitación trasera, donde Annie yacía tapada con una manta, pálida y con los labios temblorosos. Una taza de té permanecía intacta a su lado. Miss Marple estaba sentada junto a la cama y la silla crujía suavemente bajo su peso. «Mi querida», dijo amablemente, «he oído que has tenido una aventura muy fría. Ya ha terminado, ¿sabes?» Annie abrió los ojos con miedo. «No quise huir, señorita, pero me dijeron que había hecho algo malo. Solo quería devolverlo a su sitio». El tono de la señorita Marple era suave como la nieve. «¿Y dónde estaba eso, querida?», Annie susurró junto a la chimenea. «Pero no ardía, ni la primera vez, ni siquiera cuando lo intenté de nuevo». La niña empezó a temblar. Miss Marple le tocó la mano. «Shh, niña, no hay nada de malo en lo que no arde, solo la verdad resiste el fuego». Pero Annie negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos, presa de un terror casi insoportable. No era cierto, era mentira. Esa carta decía cosas terribles del señor Bantry. Dijo él. «Ay, no puedo creerlo. La señora Price Ridley dijo que era de él, pero yo sé que no. Ya había visto esa letra antes, en la iglesia». La señorita Marple arqueó ligeramente las cejas. «¿En la iglesia?», Annie asintió débilmente. «En una de las listas de beneficencia que guarda el vicario. La misma letra, lo juro. Por eso fui anoche a enseñárselo. Pensé que lo entendería, pero me dijo que debía olvidarlo. Entonces oí voces afuera, alguien más se acercó y corrí». Miss Marple permaneció inmóvil.
La confesión del vicario sobre la destrucción de una carta anónima resonaba en su mente, mezclados con las evasivas del coronel, los fragmentos quemados, la llave. Los hilos se entrecruzan y enredaban, pero todos comenzaban a converger hacia el mismo hogar silencioso. Cuando se levantó para irse, la señora Bantry la sujetó del brazo. «No crees que haya peligro real, ¿verdad?» «Mi querida Dolly», dijo la señorita Marple con una leve y triste sonrisa. «Siempre hay peligro cuando la gente confunde la decencia con la virtud. Permite que los verdaderamente malvados se muevan con total impunidad». Afuera, el viento había arreciado, esparciendo la nieve sobre el césped en formas fantasmales. Se detuvo junto al muro del jardín, donde antes había estado el agente de policía, y notó la mancha oscura de tierra semicongelada. Arrodillándose con cuidado, apartó la nieve acumulada y encontró lo que quedaba de un pequeño trozo de pergamino, sellado con cera, demasiado chamuscado para abrirlo, pero con un escudo apenas estampado en rojo. Reconoció al instante el escudo de armas de la familia del vicario, que solo se usaba en la correspondencia parroquial. Miss Marple colocó el fragmento, alisando la nieve sobre él. Sentía el corazón apesadumbrado, no de triunfo, sino de tristeza. Cada pueblo, pensó, tenía su propio confesionario, y no todos estaban dentro de iglesias. Al darse la vuelta para marcharse, un rayo de sol se coló entre las nubes, rozando las ventanas superiores del vestíbulo. Por un instante, captó el borde de una cortina que se movía, apartada por una mano que desapareció antes de que pudiera distinguir de quién era. El movimiento de la cortina cesó y la ventana se oscureció de nuevo. Miss Marple permaneció un instante más junto a la pared, sintiendo una leve inquietud recorrer sus pensamientos. El escudo del vicario en el pergamino chamuscado, el terror de Annie, las evasivas del coronel Bantry apuntaban cada uno en una dirección distinta, pero juntos formaban un patrón tan intrincado como un encaje con la misma fragilidad engañosa. Cuando llegó al camino, las campanas de la iglesia habían vuelto a sonar, con un tono más suave, ensayando para el servicio de villancicos de la tarde. El aire vibraba tenuemente con el sonido y el olor a humo de las chimeneas de las casas. Mientras caminaba, vio la figura familiar de la señora Price Ridley delante, apoyada en su paraguas como si fuera un centro de autoridad moral. Hablaba con seriedad con el vicario, que lucía pálido bajo su sombrero. Miss Marple aminoró el paso, deteniéndose justo antes de ser vista. Sus voces resonaron débilmente en el silencio. «Hiciste lo necesario», dijo la señora Price Ridley con tono cortante. «Hay asuntos que es mejor resolver antes de que se agraven. Piensa en tu posición, en la preocupación de tu esposa, en el respeto de la congregación». La respuesta del vicario fue baja, pero tensa. «No es tan sencillo. La chica vio algo que no debía. Creí haberlo destruido, pero encontré los restos. Y ahora, la señorita Marple». La señorita Marple interrumpió a la señora Price Ridley con un leve desdén. «Es un encanto, pero le fascinan los enigmas del pueblo. No hay que alimentar su curiosidad. Un poco de firmeza. Eso es todo». Los dedos de Miss Marple se aferraron con fuerza a su manguito. La firmeza, pensó, era precisamente el instrumento con el que los justos competían, crueldad. Esperó a que la señora Price Ridley se marchara antes de acercarse al vicario, quien la miró levemente al oír su discreto saludo. «Ah, señorita Marple, otra vez está usted de viaje antes de tiempo. Acabo de regresar de Gossington», dijo. «Me han dicho que Annie está a salvo». Su alivio fue sincero, aunque ensombrecido por la culpa. «Sí, pobre niña. Ha pasado por una dura prueba, aunque se equivoca en muchas cosas. Estas cartas ya me han causado bastante angustia. Nunca debí haber permitido que me preocupan». La señorita Marple lo miró con amabilidad.
El fuego puede ser un mal confesor, reverendo. No absorbe nada, solo oscurece lo que no puede consumir. La miró fijamente. ¿Crees que he hecho algo mal? Creo que has intentado proteger a los demás a costa de la verdad. Lo cual es como barrer el polvo debajo de la alfombra, parece limpio, hasta que uno tropieza con él. Suspiró, y de repente se hizo evidente el peso de su cuello. Tiene usted la habilidad de hacerme sentir muy pequeño, señorita Marple. No pequeños, respondió ella en voz baja, solo los humanos. Se separaron allí, y ella siguió hasta el pórtico de la iglesia, donde los cantores de villancicos comenzaban a reunirse. El aire se llenó de la calidez de sus voces jóvenes y mayores, llenas de esperanza y de sencillez. Sin embargo, por encima del murmullo de los cantos, oyó otro sonido, el leve roce del metal contra la piedra. Se volvió hacia él. Elspeth Bantry estaba cerca de la puerta de la sacristía, tanteando con sus manos enguantadas el pestillo. Al ver a la señorita Marple observándola, se quedó paralizada, con el rostro desencajado. «Oh, solo iba a buscar las linternas, señorita». «Tienes razón», dijo la señorita Marple, acercándose. «Aunque es un trabajo complicado para manos pequeñas. Esa llave parece bastante pesada». Elspeth se sonrojó al mirar la llave ornamentada que tenía en la mano. Era idéntica a la que Miss Marple había encontrado bajo el acebo. «Me la prestó la señora Bantry», dijo rápidamente, «para la decoración». «Por supuesto», murmuró la señorita Marple. Qué considerada por su parte. La muchacha parecía ansiosa por escapar y desapareció en la sacristía. Un instante después, se oyó el suave clic de un cerrojo y el tenue pero deliberado sonido de algo que se arrastraba. Miss Marple esperó a que terminara el himno antes de entrar. La sacristía estaba en penumbra, el aire denso por el humo de las velas. Elspeth estaba arrodillada ante la pequeña chimenea, rozando con los dedos las baldosas del suelo. La voz de Miss Marple, tranquila y pausada, la sobresaltó. «Es curioso, Elspeth, cuánto nos esforzamos por ocultar lo que ya está medio visto». La criada se giró temblando. «No estaba ocultando nada, solo limpiaba», dijo la señora Price Ridley. La mirada de la señorita Marple se agudizó. «Ah, así que la señora Price Ridley ahora visita la sacristía, ¿eh? Qué devota es de ella». A Elspeth se le llenaron los ojos de lágrimas. «Me dijo que recogiera el resto del papel quemado, señorita. Dijo que no era apropiado que estuviera a la vista de todos, pero al tocarlo, no era solo papel. También había un trozo de tela y aún se transparentaba algo escrito». «¿Me dejarías ver?», preguntó la señorita Marple en voz baja. La muchacha vaciló. Luego sacó un trozo chamuscado envuelto en su pañuelo. Miss Marple lo desenrolla con cuidado. Aún se distinguían unas pocas palabras, en delicada caligrafía inglesa. «Cuando las campanas se callen, devuélveme, o todo estará perdido». Recorrió con la yema del dedo el borde chamuscado, así que estaba destinado a volver. Y alguien se aseguró de que no lo hiciera. La voz de Elspeth tembló. «Señorita Marple, ¿es malvado guardar algo que no debería si eso significa proteger a alguien?» «Eso depende», dijo Miss Marple con dulzura, «de si la protección los salva o los condena». Afuera, los villancicos retomaron la canción, sus voces elevándose en «It came upon the midnight clear». Pero dentro de la sacristía, un silencio se instaló entre ellos, pesado como un veredicto. La vela a su lado chisporroteó, se encendió y se apagó. Miss Marple se irguió, sujetando el fragmento con suavidad entre las manos. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, no de satisfacción, sino de reconocimiento. Era ese momento, presente en todo cuento pueblerino, en que las buenas intenciones empezaban a proyectar sombras más largas que el pecado. El humo agonizante de la vela se elevaba en espirales,
de un azul tenue contra la pared de la sacristía. Miss Marple permanecía inmóvil, con los dedos apoyados suavemente sobre el fragmento de papel carbonizado. Afuera, las voces de los villancicos se colaban por la puerta como una marea que se retira suavemente de la orilla. En el silencio que siguió, incluso el tic-tac del reloj de latón del altar parecía ensordecedor. La respiración de Elspeth era rápida y superficial. ¿Qué significa, señorita? Eso de cuando las campanas se callan suena como una advertencia. Parece una cita, dijo la señorita Marple en voz baja. La chica se estremeció. ¿No crees que alguien lo hiciera a propósito? Todavía no, querida, pero creo que alguien temía lo que sucedería cuando llegara el momento de esa cita. Dobló el trozo de papel y lo guardó con cuidado en el bolsillo. Ahora, ve corriendo a ver a la señora Bantry. Dile que la iglesia está en orden, y Elspeth no le dirá nada de esto a nadie. La muchacha asintió, deseosa de escapar del humo de la vela y de la mirada escrutadora de la señorita Marple. Cuando la puerta se cerró tras ella, la señorita Marple se permitió un instante de reflexión. Cartas, llaves, fragmentos quemados, todo hablaba de un intercambio inconcluso. Algo se había prometido y no se había cumplido. El pueblo, pensó, estaba lleno de gente que confunde el silencio con la seguridad. Al salir de la iglesia, se levantó una brisa que le despeinó la bufanda y trajo consigo el tenue aroma a pino quemado desde la mansión. Allí, las lámparas brillaban contra el crepúsculo. Era la víspera de Navidad y la reunión de la señora Bantry ya había comenzado. Miss Marple siguió las linternas por el camino de entrada, con paso firme sobre la grava helada. Dentro, el calor y la charla la envolvían, estimulando sus sentidos con risas, el susurro de la seda, el tintineo de las tazas de té y las copas de jerez. El salón estaba adornado con guirnaldas y acebo, aunque el ambiente se sentía extrañamente frágil, como un adorno pintado que uno dudaría en tocar. La señora Bantry la recibió en la puerta, sonrojada y nerviosa, pero intentando parecer alegre. «Mi querida señorita Marple, al final viniste. Hemos tenido a todo el mundo aquí, el vicario, la señora Price Ridley, incluso el coronel Melrose nos visitó. Te sentarás junto al fuego, ¿verdad? Arthur insiste en que el frío se está metiendo por las paredes». Miss Marple aceptó la invitación con una leve sonrisa. La habitación estaba cálida, quizá demasiado. El coronel Bantry permanecía junto a la chimenea, copa en mano, mirando de reojo a su esposa. El vicario y su esposa conversaban cortésmente cerca de la ventana, pero su postura, algo rígida, delataba algo más que cansancio. Y la señora Price Ridley, resplandeciente con un vestido de terciopelo granate, presidía la mesa del té como si dirigiera un tribunal. Miss Marple se colocó discretamente entre ellos, escuchando. La conversación giraba en torno a trivialidades, tuberías congeladas, la escasez de naranjas, el peculiar estado del servicio postal, pero bajo la superficie subyace una inconfundible corriente de tensión. Cada sonrisa parecía ensayada, cada mirada esquiva o prolongada demasiado. Cuando la esposa del vicario mencionó los villancicos, la mano de la señora Price Ridley tembló levemente mientras servía el té. «Qué conmovedor», dijo con voz quebrada. «Y qué apropiado escuchar Noche de Paz cuando nuestra pequeña comunidad se ha visto tan afectada». El coronel Bantry murmuró algo en su vaso. Inquieto es poco para describirlo. «Arthur», siseó su esposa, pero la señorita Marple captó la mirada que intercambiaron, mitad advertencia, mitad miedo. Entonces el vicario tomó la palabra, con la voz deliberada y serena de quien se aferra a las buenas costumbres. «Es Nochebuena, amigos. Pensemos en la paz, no en los chismes. Estas desafortunadas cartas pronto caerán en el olvido». La señora Price Ridley esbozó una leve sonrisa. «Eso espero».
Aunque para perdonar hay que saber a quién se perdona, ¿no? El silencio que siguió fue gélido. Miss Marple lo observó todo, las miradas esquivas, las manos nerviosas. Las apariencias, pensó, eran el último refugio de los culpables. Dejó la taza de té y se levantó. «Querida señora Bantry», dijo con dulzura, «mencionó usted una pequeña farsa después del té. ¿Quizás algo alegre antes de que den las 12? Su anfitriona acogió la sugerencia como un salvavidas. «Sí, sí, por supuesto. Jugaremos». El grupo se reunió de nuevo frente a la chimenea, con el fuego crepitando brillantemente. Se suponía que sería una reunión alegre, versos adivinados, palabras imitadas, pero las risas sonaban falsas. Cada persona parecía estar en otro lugar, atenta a algo que aún no había sucedido. Cuando el reloj empezó a dar las 11, la mirada de la señorita Marple se dirigió hacia la repisa de la chimenea. Las llamas ardían más bajas, dejando ver un tenue rastro de ceniza bajo la alfombra, como si algo hubiera sido apartado apresuradamente. Miró al coronel Bantry. Su mirada siguió la de ella y por un instante su expresión vaciló. Entonces se oyó de nuevo el tañido de las campanas de la iglesia, esta vez irregular, una nota rezagada como un paso en falso en un baile. La conversación se interrumpió. El vicario se levantó bruscamente, murmurando algo sobre una corriente de aire que entraba por el campanario y se apresuró hacia la puerta. Miss Marple se acercó al fuego. Sus ojos captaron un pequeño destello en las brasas, un resto de cera, carmesí contra la ceniza gris. Se inclinó para removerla suavemente con el atizador y una tenue impresión de un escudo apareció antes de desvanecerse. La voz del coronel rompió el silencio. «Dios mío, señorita Marple, ¿qué está haciendo?» «Solo me aseguro de que el fuego arda limpiamente», dijo amablemente. «Sería terrible dejar que algo ardiera sin ser visto». Se giró y le sostuvo la mirada. El reloj dio las 4, con un tañido suave y pausado. A su alrededor, los invitados se movían inquietos, sin saber muy bien por qué. Solo la señorita Marple parecía tranquila, con el rostro sereno como si ya conociera el patrón oculto bajo las cenizas. Afuera, las campanas volvieron a callar a mitad de su repique, de una forma que ninguna falla mecánica podía explicar. El silencio que siguió fue inmenso y expectante. Nadie habló durante varios segundos. El silencio roto se cernía como escarcha sobre el cristal, haciendo que cada pequeño movimiento pareciera amplificado por el tintineo de una cucharilla, por el roce de la mano de la señora Bantry contra su garganta. Afuera, la noche se cernía sobre las ventanas, como si la oscuridad misma escuchara. Miss Marple permaneció inmóvil, con la mirada fija en la puerta por donde había salido el vicario. La iglesia se encontraba a menos de 100 metros de Gossington Hall. Sabía, con la precisión de quien lleva mucho tiempo acostumbrada a la observación silenciosa, que ya debería haber regresado. Las campanas se habían detenido a mitad de su repique. Algo, pensó, lo había interrumpido. El coronel Bantry tosió, un sonido poco convincente. «Probablemente una cuerda suelta en el campanario», murmuró, pero su tono carecía de convicción. La respuesta de la señora Price Ridley fue rápida y seca. «Una cuerda suelta, sin duda. Este pueblo parece estar desmoronándose por completo. Uno no puede evitar sentir». Sus palabras se entrecortan al abrirse la puerta. Apareció la esposa del vicario, con el rostro pálido y tenso. «Mi marido pide que nadie salga de casa», todavía dijo con voz débil. «Ha habido un descubrimiento en la iglesia». La señora Bantry se llevó las manos a la cabeza instintivamente. «Dios mío, otra carta». La esposa del vicario negó con la cabeza. Alguien volvió a prender fuego al hogar de la sacristía. «Ya está apagado»,
Pero Henry insiste en que esperemos mientras manda llamar al agente Beckett. Teme que hayan dejado algo allí a propósito. La habitación se llenó de un murmullo de inquietud. La mirada de Miss Marple se posó en la chimenea, donde las últimas brasas susurraban débilmente. «El fuego tiene su propia memoria», dijo con dulzura, casi para sí misma. «No quema lo que deseamos olvidar, sino lo que se niega a permanecer oculto». Nadie respondió. El coronel se quedó mirando su bebida. La señora Bantry extendió la mano hacia su marido, pero él no la tomó. Los labios de la señora Price Ridley se tensaron hasta formar una fina línea blanca. Miss Marple los observaba a todos, con ojos amables pero penetrantes. En su larga experiencia con la fragilidad humana, había aprendido que la culpa rara vez se esconde tras las apariencias. Silencio se revela en una certeza excesivamente ansiosa. Cuando llegó el agente, la tensión se hizo palpable. Entró en el salón, quitándose la gorra con torpeza. «Buenas noches, señoras y señores. El reverendo me informa de que ha habido otro altercado en la iglesia. Ha encontrado algo que hizo bajo las cenizas». La señora Price Ridley se levantó rígida. «Entonces, agente, debería estar usted allí, no parado aquí». Beckett la miró con clara irritación. «Ya he pasado por esto, señora». El reverendo pensó que era mejor que lo supiera de inmediato. «Me temo que no hay forma fácil de decirlo. Hemos encontrado un cadáver». El murmullo colectivo fue como la respiración contenida antes de una tormenta. La señora Bantry retrocedió tambaleándose hasta caer en una silla. «No, Annie, dime que no es la niña». La expresión de Beckett se suavizó. «No, señora, no es la criada. Es un hombre. Aún no lo hemos identificado por completo, pero por su aspecto, lleva muerto al menos un día, está escondido bajo las losas». Alguien intentó disimular el olor a quemado. El rostro de Miss Marple permaneció impasible, aunque su corazón se contrajo levemente, presa de la tristeza. Así que los pecados susurrados del pueblo por fin habían encontrado su voz. Sostuvo la mirada de la gente. Quedaba algo que no hubiera sido consumido por el fuego. Asintió lentamente. Un trozo de sobre parecía haber sido abierto y vuelto a sellar. Aún quedaban restos de cera adheridos. Y una llave al lado. Una vieja llave de latón con iniciales grabadas. Metió la mano en el bolsillo y la sacó, brillando tenuemente a la luz de la lámpara. Las iniciales apenas se distinguían, pero la señorita Marple las reconoció al instante. «Ivy, Elspeth Bantry», exclamó la señora Price Ridley, con una mezcla de triunfo y sorpresa. Ya le advertí a Dolly que la chica era poco fiable. La señora Bantry se puso de pie de un salto. «¡Qué comentario tan vil! Elspeth ha estado conmigo desde que era niña». Miss Marple intervino discretamente. «De hecho, señora Bantry, estoy bastante segura de que lo hizo, y creo que descubriremos que el recorrido de la llave nos revela más sobre la confianza que sobre la traición». El agente se aclaró la garganta. «Necesitaremos declaraciones de todos, por supuesto». El reverendo está conmocionado. Cree que el hombre podría haber sido alguien de la parroquia, alguien que le había hablado en privado. «¿Confesión?», susurró la esposa del vicario. «Algo por el estilo», dijo Beckett. «Afirma haber reconocido el abrigo y asegura que pertenecía al señor Prentice, el antiguo sacristán que desapareció el invierno pasado. Pero ¿cómo llegó a estar bajo el suelo de la iglesia? Eso es otra cuestión». La sala estalló en exclamaciones de incredulidad. Miss Marple, sin embargo, se había quedado muy quieta. Su mente trabajaba con silenciosa precisión, ordenando los fragmentos como piezas de bordado del revés. Un sacristán desaparecido, una carta con la inscripción «Cuando las campanas se callen», fuegos que nunca ardían del todo, y siempre la mano de la supervisión moral rondando cerca.
Se acercó a Beckett. ¿Te fijaste, querida, si el pestillo de la ventana de la sacristía estaba roto? Parpadeó. Ahora que lo mencionas, los ojos se le astillaron. ¿Crees que así entró el asesino? Creo, dijo, que así es como alguien salió. La compostura de la señora Price Ridley flaquea por primera vez. De verdad, señorita Marple, este no es el momento para sus teorías. La señorita Marple la miró con dulzura. No, en efecto, pero es precisamente el momento de la verdad. Has estado muy activa estos últimos días, ¿verdad, querida? Visitando la vicaría, la sacristía, incluso enseñándole a la joven Elspeth qué debía limpiar. La mano de la señora Price Ridley se movió bruscamente hacia sus perlas. No he hecho nada indebido. Oh, jamás insinué ninguna conducta inapropiada, dijo Miss Marple amablemente. Solo interferencia. Verá, usted creía que protegía al vicario y tal vez a sí misma del escándalo. Pero al hacerlo, intentó borrar la evidencia equivocada. Eso, me temo, es algo que ni el fuego puede lograr. La anciana abrió la boca y la volvió a cerrar. El silencio en la habitación era absoluto. Afuera, las campanas volvieron a sonar, con un tono bajo y constante, como si la iglesia misma hubiera exhalado tras contener la respiración demasiado tiempo. Beckett se removió incómodo. ¿Y luego qué piensas exactamente? Miss Marple se volvió hacia la chimenea, removiendo las brasas por última vez. Creo, dijo en voz baja, que un antiguo agravio lleva tiempo intentando manifestarse. Cartas, llaves, confesiones, cualquier medio de redención. Alguien buscó el perdón de quienes menos podía otorgarlo. Sus ojos se alzaron hacia el retrato sobre la chimenea del antiguo vicario de St. Mary Mead, cuya mirada piadosa había presidido la habitación durante 50 años. Las apariencias, como ves, añadió en voz baja, tienen una facilidad asombrosa para sobrevivir a la verdad. El coronel Bantry sirvió otro trago, con la mano temblando ligeramente. «Dios mío, Jane», murmuró, llamándola por su nombre sin pensar. «Haces que parezca que todo el pueblo es culpable». La señorita Marple sonrió levemente. «Quizás, Arthur, no estés muy lejos de la realidad». Afuera, la nieve volvió a caer, en finos velos susurrantes. Las campanas seguían repicando, firmes y melancólicas, como si llamaran por las ilusiones del pueblo en lugar de por sus muertos. Y en un rincón, el reloj de bronce dio las 12, su tañido claro, por fin ininterrumpido. Al amanecer, la nieve había transformado el pueblo en mármol blanco. El peso de los tejados de las casas los cubría lisos y los senderos suaves como la nieve. Sin embargo, bajo ese silencio, la señorita Marple sabía que el terreno distaba mucho de estar limpio. Las huellas frescas ya marcaban las medias del agente Beckett, que caminaba penosamente entre Gossington Hall y la vicaría, con sus botas presionando la capa de secreto de la noche anterior. Miss Marple tomó su té lentamente, con los pensamientos tan precisos como el reloj de la repisa de la chimenea. No había dormido mucho, pero rara vez lo hacía cuando la naturaleza humana elegía la madrugada para mostrar su verdadera cara. Los sucesos en la mansión, el cadáver en la sacristía, la vacilante señora Price Ridley Composite, todas tenían la estructura de una confesión a medias. Solo quedaba una cosa por entender, no quién había provocado el incendio, sino por qué el fuego se había convertido en el sacerdote elegido por todos. Llamaron a su puerta. Ya lo esperaba. La señora Bantry entró sin ceremonias, con el chal echado apresuradamente sobre los hombros, y su expresión, aunque preocupada, reflejaba esperanza. «Jane, tienes que ayudarnos. Beckett ha detenido a la pobre Elspeth. Dice que esa llave es prueba de que participó en el crimen. Le dije que no es capaz de matar más que un gorrión, pero él insiste en que evidencia. No sé qué pensar. Siéntate, querida,
dijo la señorita Marple, con una voz que transmitía calma en medio de la tormenta. Tienes toda la razón sobre Elspeth. Está asustada. No es culpable, pero el miedo tiene la costumbre de cargar con los pecados ajenos. La señora Bantry se dejó caer en la silla, retorciendo sus guantes. ¿De verdad cree que la señora Price Ridley podría estar involucrada en semejante asunto? Es insoportable, sí, pero un asesinato. Quizás no fue un asesinato, dijo Miss Marple en voz baja, pero la intromisión fue fatal. No obstante, basta con una mano demasiado dispuesta a ordenar lo que debería dejar intacto. Antes de que la señora Bantry pudiera responder, se oyó otro golpe, rápido y oficial. Apareció el agente Beckett, con la nieve cubriendo sus hombros. Disculpen, señoras. El reverendo dijo que usted podría ser de ayuda, señorita Marple. Está muy alterado. Ha habido una especie de confesión. ¿De la señora Price Ridley?, preguntó la señorita Marple, poniéndose de pie. Beckett vaciló. Del reverendo, señora. Dice que sabe por qué murió Prentice. Cruzaron el camino hacia la vicaría, donde el olor a lana húmeda y humo de leña impregnaba el vestíbulo. El vicario estaba de pie ante la chimenea, pálido y con los ojos hundidos. Su esposa lo seguía como una sombra. Sobre la mesa yacía el sobre medio quemado, con el escudo de cera roja apenas deformado. Alzó la vista cuando entró Miss Marple. Te he mandado llamar porque no puedo soportarlo más. El pobre hombre vino a verme el invierno pasado, buscando consejo. Había encontrado algo en una antigua carta parroquial, una que había escrito mi predecesor. Trataba sobre una donación destinada al fondo para huérfanos, pero el dinero había desaparecido. Prentice amenazó con revelar, diciendo que la gente tenía derecho a saberlo. Dios me perdonó y le rogué que esperara. No por ti, dijo la señorita Marple con dulzura. Por otra persona, asintió. Por la señora Price Ridley. Su difunto esposo era tesorero en aquel entonces. Si se supiera, su reputación quedaría arruinada. Ha vivido con decoro y la habría destrozado. Pensé que podría meditar, pero antes de que nos volviéramos a encontrar, Prentice desapareció. Creí que se había marchado a Londres, pero no fue así. La voz de la señorita Marple era baja. Y el sobre iba dirigida a mí. Lo había anotado todo. Las sumas, la demostración. Alguien la encontró antes que yo. Alguien intentó destruirla. La señora Bantry jadeó suavemente. Entonces el fuego. El primer incendio, corrigió la señorita Marple, fue para ocultar el robo de una donación. Los siguientes, para enterrar el robo de una vida. Beckett se removió incómodo. ¿Qué opina usted, señora Price Ridley? Ella no fue quien asestó el golpe, dijo la señorita Marple, pero lo sabía y pensó que el silencio bastaría. Cuando Prentice se enfrentó al recuerdo de su marido, le suplicó al reverendo que lo hiciera desaparecer. Él quemó lo que creía que eran solo papeles, pero Prentice había ido a la sacristía esa noche esperando reconciliación, no venganza. Imagino que hubo una discusión, un forcejeo cerca de la chimenea, una caída accidental. El reverendo entró en pánico. La señora Price Ridley le ayudó a ocultarlo. Y desde entonces, cada intento de borrar el pasado solo lo reavivó. El vicario se cubrió el rostro con las manos. Habría confesado de no ser por ella. Me dijo que la confesión arruinaría 2 vidas en lugar de una. Sin embargo, es el silencio lo que os ha destruido a ambos, dijo Miss Marple en voz baja. La respetabilidad, querido reverendo, es una cortina frágil. Arde más rápido que el papel. La señora Bantry extendió la mano, con lágrimas brillando en sus ojos. Jane, de alguna manera los has salvado, ¿verdad? Dudo que lo vean así al principio, murmuró la señorita Marple. Pero la verdad, una vez dicha, es como nieve.
Cubre lo feo, pero solo para que pueda crecer nueva vida debajo. Beckett se aclaró la garganta, incómodo ante tanta amabilidad. Yo me encargaré de las declaraciones, entonces. Habrá conversación, por supuesto. Siempre hay rumores, replicó la señorita Marple. Pero pronto se centrarán en el próximo escándalo, la sobrina del tendero. Quizá, o el jardín de la vicaría. St. Mary Mead digiere sus pecados rápidamente. Debe hacerlo, o se ahogaría. Cuando se marcharon, las campanas repicaban suavemente de nuevo, esta vez no por la muerte, sino por el duelo. El sol, tenue y pálido, se filtraba entre la niebla, brillando sobre los carámbanos que colgaban como lágrimas de los aleros. Miss Marple se detuvo junto a la puerta del cementerio. La nieve estaba marcada por un único rastro de huellas que conducía desde la sacristía hasta el camino. La siguió con la mirada hasta que se desvanecieron en la luz. En casa, volvió a encender el fuego, observando cómo las llamas crecían brillantes y limpias. Las cenizas de la noche anterior habían sido barridas. La chimenea estaba vacía, lista para recibir calor. Sobre la repisa colocó el fragmento de pergamino recuperado, chamuscado pero aún legible. Sus palabras, tenues pero desafiantes, captaron su atención una vez más cuando las campanas enmudecieron. «Bueno», dijo en voz baja a la habitación vacía, «no volverán a estar en silencio durante bastante tiempo». Se acomodó en su silla, té en mano, escuchando cómo el pueblo retoma su ritmo, el traqueteo de un carro de leche, las risas de los niños probando sus trineos, el murmullo de voces que ya habían comenzado a tejer la historia de nuevo. St. Mary Mead, pensó. Era como el fuego mismo destruía, revelaba y calentaba, todo en un mismo aliento. Por un instante, su mirada se detuvo en el jardín nevado, donde había aterrizado el primer mirlo. Luego esbozó una leve sonrisa, de esas que solo se guardan para el recuerdo.